Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo. Estamos dándoles una vez más una bienvenida a la lección del capítulo número 32, a través de los siglos, la Iglesia del Señor Jesucristo o los bautistas a través de los siglos, en su capítulo número 32. Vamos a tratar en esta oportunidad lo que tiene que ver con la Iglesia de Cristo en Holanda o los bautistas holandeses. Acompáñenos por favor en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial para encomendarnos. Al iniciar esta lección y al rogar también al Señor por las bendiciones para todos nosotros, en especial para que este seminario sea realmente de gran beneficio y provecho para la obra del Señor y para nuestras vidas personales. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos en este momento y nos encomendamos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, porque queremos reconocer, Padre, que solamente tú nos puedes regalar la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y también nos puedes dar la suficiente sabiduría para poder enfrentar el desarrollo de cada una de estas lecciones, las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras hermanas que nos acompañan en este momento, todas quedan en tus manos, porque sabemos que tú nos amas y nos cuidas y que nada nos puede separar del amor tuyo. En Cristo Jesús. Amén. La lección del capítulo número 32, los bautistas holandeses. Hemos entonces avanzado cerca de un milenio y aunque nos hemos adelantado un poco y hemos logrado otra vez puntualizar la importancia del cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto a que su iglesia ha estado predicando el Evangelio día por día hasta que el Señor regrese y desde que Él ascendió a los cielos, pues al arribar a este siglo número 11, el siglo número 12, que son siglos que estuvieron íntimamente relacionados, pues nos encontramos con una serie de iglesias de Cristo en un país que es muy conocido hoy actualmente y que se conoce como Holanda. Vamos a iniciar esta lección pues reconociendo primero que cerca del año 1182 pues ya se identifica plenamente en la nación o en el territorio holandés la Iglesia del Señor Jesucristo en este sitio. Nosotros sabemos que Holanda pues es un país relativamente pequeño en lo que conocemos actualmente y se clasifica geográficamente como uno de los países denominados bajos por la posición de su espacio geográfico que es muy por debajo del nivel del mar y que además pues tiene una característica muy especial en el manejo de las aguas, especialmente en su parte costera. Esto hace que fuese bastante fácil el desplazamiento por vía marítima de muchas de las personas que desde el mismo año 60, 65 después de Cristo, pues ya habían llegado a este territorio. Es decir, que la Iglesia del Señor Jesucristo empezó muy temprano en todo lo que es la parte de Europa, Roma, la parte de Italia, la parte de Francia, en los límites allí, y lentamente se fue desplazando hacia lo que hoy conocemos nosotros como el territorio holandés. Vamos a realizar una observación en uno de los mapas que siempre estamos usando para representar el desarrollo del origen de estas iglesias, comunidades del Señor Jesucristo cerca del siglo número 12, los bautistas holandeses. Y lo tenemos que hacer para poder definir claramente el origen de estas iglesias locales. Observemos entonces uno de estos mapas, particularmente del Imperio Romano de la Antigüedad, que nos da a nosotros elementos suficientes para poder determinar esta gran verdad de que la Iglesia de Cristo pues lentamente se fue expandiendo hasta lo último de la tierra. El mapa que estamos observando allí pues nos va a ayudar de una manera significativa para recordar algunos hechos históricos. Recordemos que estamos interpretando y luego realizamos los argumentos correspondientes y de esa manera pues vamos a poder también proponer lo que la palabra de Dios dice en cuanto a que su iglesia jamás terminó. Tenemos que hacer un recuento y
desarrollar que cerca de Jerusalén se estableció la iglesia del Señor Jesús en las orillas del mar de Galilea. Esta región del mar de Galilea y todas estas regiones circunvecinas, como ya lo hemos dicho con suficiente anterioridad, fueron visitadas por el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal por cerca de 3 años y medio. Luego, a raíz de la persecución que vino, pues cerca del año 40, pues una de las iglesias más importantes que se estableció fue la iglesia de Antioquía, donde allí se le denominó por primera vez cristianos a la iglesia del Señor Jesús. En los viajes misioneros del apóstol Pablo, pues ciudades como las de Éfeso, por ejemplo, ciudades como por ejemplo la de Corinto, Atenas también, islas como la de Creta, ciudades como la de Filipos, donde se estableció la iglesia de los filipenses, toda esta región circunvecina de la provincia de Galacia gozaba de comunidades de iglesias del Señor Jesucristo. La iglesia también en Roma, pues fue también, una de las iglesias del siglo I. ¿Por qué tenemos que hacer este recuento? Este recuento lo tenemos que hacer porque en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo y también los ministerios, por ejemplo, del apóstol Juan, pues fue muy prolífica, fue muy abundante el número de iglesias que se establecieron. Después del siglo I vendría la persecución e inclusive al finalizar el siglo I vendría una fuerte persecución que produciría así un desplazamiento de los creyentes en el Señor Jesucristo hacia el norte y también hacia el sur. La parte del norte de África, iglesias como por ejemplo en Cartago, en Alejandría, en algunas regiones de Mauritania, en Galia, lo que se conoce hoy como Francia, pues fueron territorios ocupados a raíz de la persecución que se dio por parte de los emperadores romanos. Esas regiones pues fueron atacadas, por decirlo así de esa manera, por el Imperio Romano, particularmente cuando a partir ya del año 325, pues la Iglesia de Cristo no quiso unirse definitivamente con el Estado. Como Constantino, nosotros sabemos en el primer concilio, en el año 325, en el concilio de Trento, pues hizo un gran esfuerzo para unir a la Iglesia del Señor Jesucristo con la Iglesia, o con el Estado mejor. Muchas comunidades se habían formado a raíz de que la iglesia en Roma se había dividido, el gobierno de la iglesia había cambiado, la doctrina del bautizo también se cambió, la doctrina de la salvación ya también se tergiversó, se empezó a enseñar salvación por obras, se empezaron a promocionar el bautismo de personas sin creer, particularmente de niños, y se unió la iglesia supuesta con el Estado romano. En ese orden de ideas, mis amados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, pues podemos encontrarnos con una serie de situaciones que nos van a desembocar definitivamente en que la iglesia en Roma se iría a dividir. Al dividirse esa iglesia en Roma, en lo que hoy conocemos nosotros como Italia, pues las personas que habían quedado allí conservaron algunos apodos como novacianos, y luego esos novacianos, al sufrir la persecución, pues fueron lentamente desplazándose hacia el norte, y causaría entonces que esas comunidades se desplazaran de tal manera que se fueran asentando lentamente hasta transformar su nombre en valdenses, cuando ya montes como los Pirineos y los Alpes, que podemos ubicar nosotros aquí en los límites entre Francia, por ejemplo, y España, todas estas regiones eran ocupadas por iglesias del Señor Jesucristo. Nosotros podemos ir observando que durante
estos siglos, desde el año 325, el primer famoso concilio, luego en el siglo IV, V, VI, VII, pues son periodos bastante extensos donde la Iglesia del Señor Jesucristo fue desplazándose lentamente hasta encontrarla aquí en el año 1124, mientras en España se estaban organizando las famosas expediciones o cruzadas hacia Jerusalén para rescatar supuestamente los lugares santos. La Iglesia del Señor Jesucristo se iba desplazando también hacia el norte, y son muy notables entonces en el año 1182 los hermanos de las iglesias bautistas en Holanda. Entonces, para resumir, primero los novacianos se desplazan desde Roma hacia el norte, y luego esos novacianos se siguen desplazando más hacia el norte para llegar finalmente al territorio holandés. Es decir, los bautistas holandeses tienen origen tanto en los novacianos y en los valdenses. Esos valdenses entonces conservarían una serie de doctrinas que vale la pena enumerar para podernos centrar y detener en demostrar que realmente la iglesia o las iglesias bautistas en Holanda eran iglesias del Señor Jesucristo. La primera serie de acontecimientos que nos demuestran que los bautistas holandeses eran realmente iglesias de Cristo era por su historia. Los hechos demuestran que ese tipo de persecuciones pues hicieron que los novacianos y los valdenses se desplazaran huyendo de la persecución, y muchos de ellos se asentaron finalmente bastante lejos del Imperio Romano. Como podemos observar, estaban muy cerca ya de los límites del antiguo Imperio Romano. Nosotros sabemos que en el siglo V, pues el Imperio Romano empezó a decaer significativamente ante la división que se causó a raíz de la muerte del emperador Teodosio, pero también por las invasiones de los bárbaros. Los bárbaros, que se denominaban así porque no tenían la cultura griega ni la cultura judía, pues sencillamente se desplazaron hacia esos territorios para poder preservar sus vidas. Se puede decir entonces que con toda firmeza y claridad, como se cita allí en los textos que ustedes tienen en sus correspondientes libros, pues allí se demuestra claramente por estos textos y por estas referencias históricas, dos grandes cosas se demuestran. La primera de ellas, el desplazamiento desde los centros del imperio, como era Roma, hacia el norte, y también la preservación de la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de doctrinas preservaron los bautistas holandeses que identificaban a la iglesia de Jesús? La primera de ellas, que solo usaban la palabra de Dios inspirada. Nosotros sabemos entonces, mis apreciados hermanos y hermanas, que este tipo de desplazamiento pues no se iba a hacer de un momento a otro. Sabemos que la formación inclusive del canon de la Biblia pues tuvo un proceso bastante largo, pero en la medida en que estas iglesias, estos hermanos iban desplazándose hacia el norte, pues también iban conservando la sana doctrina. Y el primer elemento en lo que fueron notables es que solo la Biblia inspirada en sus 66 libros conocidos era lo que servía para ellos como regla de fe y como regla de práctica. Siempre hay que recordar que una iglesia de Cristo no se conoce por el nombre, se conoce es por la doctrina, por la práctica de esa doctrina y también por su origen, por su historia. Lo primero entonces, hermanos, que queremos resaltar en la parte doctrinal es eso: no acogieron ningún libro adicional. Y aquí es bueno resaltar que la palabra de Dios pues servía como guía, como fe y como práctica. Una de las preguntas que podemos nosotros entonces absolver es en cuanto a cómo se fue formando ese canon y cómo los bautistas holandeses pudieron definitivamente en el año 1182 pues defender básicamente la enseñanza de la palabra de Dios.
podemos entonces hacer un recuento breve desde el punto de vista histórico para observar cómo fue que fue desarrollándose la formación de ese canon. Pues se puede suponer entonces que la palabra canon significa una regla. Uno siempre escucha la formación del canon de los 66 libros de la Biblia, y el canon es una palabra derivada de una caña, que eran elementos que se usaban para medir, y se transliteró, se cambió hacia el término canon para poder identificar que lo que medía la verdad solamente eran los 66 libros de la palabra del Señor. Terminó de redactarse en el último libro de Apocalipsis a través de Juan en la isla de Patmos. Pero también es importante recordar que cuando estamos hablando de la formación del canon, pues simplemente queremos decir del reconocimiento. Formación del canon es reconocimiento de parte de las iglesias del Señor Jesucristo de los libros que realmente eran inspirados. Eso llevó algún tiempo significativo. Se habla, por ejemplo, de que los libros del Antiguo Testamento pues fueron reconocidos cerca del año 95 de nuestra era por uno de los historiadores del judaísmo más reconocidos, como era mejor, Josefo. También pues lo que ya tiene que ver con el Nuevo Testamento, pues se puede entonces reconocer que lentamente se fueron organizando esos 27 libros. No fue algo instantáneo, simplemente esos 27 libros fueron reconocidos en el Concilio de Cartago en el año 397. Año 397, en la ciudad de Cartago, es donde oficialmente se puede recordar y reconocer que esos 27 libros del Nuevo Testamento fueron acogidos por la mayoría de las iglesias del Señor Jesucristo como libros realmente inspirados por el Señor y por su palabra. Sobran muchos textos a la luz de la palabra de Dios para demostrar lo que la Biblia dice de ella misma, y sobre todo para poder demostrar también y recordar, interpretar, argumentar que estas iglesias bautistas holandesas realmente eran iglesias del Señor Jesucristo, porque en ningún momento tuvieron la intención de añadir, por ejemplo, los otros libros adicionales como Tobías, como Judith, como Baruch, o Sabiduría, o Eclesiástico, o Primera o Segunda de Macabeos. Por eso es que nuestro texto actual, fiable de la palabra de Dios, pues es muy reconocido, porque la palabra de Dios tiene múltiples formas de demostrarla, o de demostrar ella misma que realmente es inspirada. Del Nuevo Testamento existen hoy más de 5.000 manuscritos de copias originales. Eso quiere decir que al hacer coincidir mejor unos manuscritos con otros, pues encontramos una enorme unidad de lo que Dios mandó a escribir, de lo que Él mandó inspirar, o de lo que Él inspiró mejor en los escritores. Por eso, aunque hay muchos sitios donde se trata de cuestionar la palabra de Dios, pues la realidad es que lo que se nota es que por las copias de los manuscritos del Nuevo Testamento, que repetimos, hay más de 5.000, como del Antiguo Testamento, las famosas copias del Mar Muerto, que se encontraron en el año de 1947. Ese tipo de documentación, ese conjunto de manuscritos, ese conjunto de copias originales de la palabra de Dios, pues nos demuestran cómo Dios ha sido fiel a su promesa, y cómo estos bautistas holandeses definitivamente tuvieron a bien acoger la palabra de Dios. Una iglesia del Señor Jesucristo en ningún momento desconoce ni menosprecia lo que Dios enseña en su palabra, porque es lo que el Espíritu Santo usa para transformar definitivamente nuestras vidas.
Así que mis apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, pues lo que nosotros tenemos aquí es una sobrecogedora prueba de lo que la palabra de Dios nos enseña y de lo que acogieron los bautistas holandeses. Es lo primero que hay que reconocerles a ellos, su firmeza en cuanto a la palabra de Dios. En segunda instancia se quiere demostrar también cómo la palabra de Dios quiere o lleva a reconocer que Cristo es la única cabeza de la iglesia y no ningún líder humano. Los bautistas holandeses, que descendieron tanto de los valdenses como de los novacianos, pues afirmaron, como lo menciona en el libro de Colosenses en el capítulo número 1 y en el verso, a partir del verso número 16, en este contexto dice: porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. No que Él sea una creación de Dios, sino que Él fue el autor de la creación en el sentido práctico. Dios el Padre planeó la creación, Dios el Hijo ejecutó la creación, Dios Espíritu Santo sustentó y sigue sustentando la creación. Dice: en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Algunos usan este pasaje para tratar de argumentar que Jesús no es Dios y que Jesús fue creado. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando dice que Él fue engendrado. Eso significa que en ningún momento fue creado, que ya existía desde mucho antes de venir aquí a tomar forma humana en el vientre de la Virgen María y crecer, morir por nosotros y resucitar. Él viene desde la eternidad y va hacia la eternidad. No tiene la limitación del pasado ni tampoco del futuro. Él tiene como existencia un presente continuo y su ejecutar es también en medio de ese presente continuo. Y en el verso número 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí está reafirmando la divinidad y la eternidad del Señor Jesucristo. Siempre hay que recordar que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina. En la humana pues lloró, enseñó a orar. En la divina realizó múltiples señales para poder confirmar, autenticar tanto su ministerio como la palabra de Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero que se levantó de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por eso Cristo es la única cabeza de la iglesia del Señor Jesús. No existen cuerpos humanos, no se necesitan fundamentos humanos para poder llevar adelante el trabajo que Dios hace por medio de su iglesia en cuanto a la predicación del Evangelio. Alguien dirá que nosotros entonces, ¿qué papel desempeñamos? Pues la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza, es Él quien tiene la capacidad y la suficiente autoridad para usar a toda la iglesia a tomar las decisiones correctas, o para llevar mejor a la iglesia a tomar las decisiones correctas y a continuar con el propósito que Dios le ha entregado. Ya hemos dicho en otras oportunidades que el representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo a través de la iglesia, porque ningún fundamento humano serviría para vicario de Cristo, porque en poco tiempo entonces fallecería y entraría en una contradicción la enseñanza de la palabra de Dios. Dos grandes principios defendieron entonces los bautistas de Holanda. Primero, la inspiración total, verbal, plenaria de la palabra de Dios, la confirmación de la palabra de Dios por medio de las señales y de los milagros, y también la totalidad de la palabra de Dios, porque en ningún momento afirmaron ellos que les hacía falta o que necesitaban añadirle algún texto adicional. Y en segundo lugar, Cristo como la única cabeza de la iglesia y en ningún momento ningún líder religioso. Luego, en tercer lugar, encontramos que también fueron bastante firmes en cuanto a la confesión, solo a Dios y a algunos hermanos, cuando es necesario, por ejemplo, por ofensas personales. Ya en el concilio de 1215 en Roma, uno de los famosos concilios occidentales, pues empezó a enseñar la famosa confesión auricular, entre comillas, donde se le confesaba mejor al sacerdote católico romano las faltas, los pecados
viendo que claramente Dios lo dice de una manera muy precisa en cuanto a que, pues si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión solo es a Dios y a algunos hermanos cuando es necesario por ofensas personales. Podemos ir al libro de Santiago para demostrar, mis apreciados hermanos y hermanas, pues que hay ocasiones especiales en que pues se necesita hacer una confesión persona a persona, pero en ningún momento está justificando allí la confesión a líderes humanos. En el libro de Santiago, en el capítulo número 5, dice en el verso número 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos aquí quiere decir o da a entender que hay que ponerse de acuerdo, que hay que juzgarse uno a sí mismo. Pero aquí no está justificando bajo ninguna circunstancia que se deba realizar la práctica de la confesión auricular. Está hablando claramente en plural, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Cuando ofendemos a alguien, y de hecho lo hacemos a veces voluntaria o involuntariamente, por nuestra naturaleza caída, a veces tenemos inseguridades, temores, a veces tenemos resentimientos, en fin, hay una gran cantidad de razones por las cuales nuestras reacciones no son las mejores, no son las más espirituales, y de hecho entonces decimos o hacemos cosas que causan o que producen ofensas a otras personas. Ahí entonces necesitamos aplicar lo que Dios dice aquí en su palabra, necesitamos buscar a quien hemos ofendido, o si nos hemos sentido ofendidos, también debemos buscar a esa persona para que nosotros hablemos y arreglemos las cosas. Dios es muy claro en esto: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La confesión solo a Dios y a algunos hermanos, cuando es necesario por ofensas personales, pues también fue una doctrina práctica, vivida, argumentada por los bautistas holandeses como Iglesia del Señor Jesucristo. Las obras como producto de la salvación. También estos hermanos bautistas de Holanda realizaron una serie de defensas sobre lo que tiene que ver como las obras solamente como producto de la salvación. En Efesios 2, del 8 hasta el verso número 10, está la enseñanza supremamente clara. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y habla claramente que es por medio de la fe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos nosotros en ellas. Así que lo que podemos notar entonces es que de ninguna manera ellos mezclaron la salvación por obras con la salvación por fe. Las buenas obras siempre son solamente el producto de una buena relación con Dios, el producto de la salvación y no para la salvación. En quinto lugar, podemos notar entonces que estas iglesias bautistas de Holanda pues en ningún momento justificaron la adoración a los santos. Hay un pasaje en Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 16, desde los versos 24 hasta el verso número 31, donde se enseña claramente a la luz de la palabra del Señor que no existía posibilidad de comunicarse con las personas que han partido a descansar, ya sean creyentes en el Señor Jesucristo o personas que han partido y que han perdido su alma y han ido rumbo a la condenación. La adoración de los santos, entre comillas, se había vuelto una práctica que se había traído desde el paganismo para tratar de confundir y engañar. Nosotros sabemos que la palabra santo significa apartado por Dios y para Dios, y que todo hijo de Dios es totalmente santificado. Fijémonos que en 1 Corintios, en el capítulo número 1, vamos a observar que hay una clara referencia a esto,
a esta enseñanza que Dios nos presenta en su palabra. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Esa observación que estamos haciendo allí en 1 Corintios 1:2, pues nos da a nosotros clara evidencia que todo creyente ha sido puesto aparte por Dios y para Dios. Esa es una santificación de posición. Hay una santidad que es progresiva en la medida en que Dios va cambiando nuestras vidas y también en la medida en que nosotros lo vamos permitiendo. Pero la final, es cuando estemos en la gloria eterna, cuando 100% vamos a ser glorificados, y allí entonces estaremos totalmente desprovistos de pecaminosidad. Pero mientras tanto, tratar de adorar a los santos, de rendirle culto a los santos, pues es algo absolutamente absurdo, porque la palabra de Dios siempre está puntualizando que no es posible comunicarse entre los vivos y los muertos. Por ejemplo, Lucas capítulo número 16, en el verso número 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Así que entonces nos encontramos con que no es posible la comunicación ni la intercesión de personas que han fallecido por los seres queridos o para los seres queridos. Hay suplantación por medio de sesiones de espiritismo. Hay demonios que pueden imitar la voz de un ser querido, conocen la vida de la persona, pero tienen definitivamente prácticas que son bastante aberrantes en lo que tiene que ver con este vulgar espiritismo, donde hay una suplantación claramente prohibida por la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios prohíbe expresamente consultar a los muertos, a los adivinos, a los agoreros o a cualquier otro tipo de persona que practique este tipo de adivinación o de hechicería. Más aún, la palabra de Dios, como lo estamos leyendo aquí, afirma de una manera categórica que quien ha partido ya a la presencia de Dios no puede venir a comunicarse con los que hemos quedado aquí en la tierra. Y sería por puro sentido común algo absolutamente poco práctico que una persona estuviera preocupada cuando uno parte a la presencia del Señor, pues tratar de interceder por las personas que están aquí. Pues vemos que Dios no iba a permitir esto, porque sencillamente Él nos habla de un lugar literal, un lugar de descanso, un lugar donde toda lágrima va a ser enjugada, un lugar de estar siempre pendiente para la gloria de Dios. Visiones, revelaciones, sueños son usados a veces con efectos psicosomáticos. Hay personas que tienen pensamientos en el día y no los terminan en el día, y en la noche terminan en el sueño los pensamientos. Esa es una realidad muy analizada y estudiada por la psicología moderna. Entonces, no tenemos que entrar en este tipo de especulaciones, y solamente necesitamos recurrir a Jesús, que es el único que es el mediador entre Dios y los hombres. Esto en cuanto a la parte doctrinal, que es muy vital relacionarla, porque estos hermanos bautistas holandeses pues tuvieron un loable esfuerzo para preservar la sana doctrina. Tuvieron que enfrentar con bastante dureza la oposición e inclusive en algunos momentos la persecución para mantenerse en el camino del Señor. Ya en cuanto a los personajes notables, pues sí se mencionan algunas personas que aparecen allí. Por ejemplo, Menno Simons, quien nunca formó una secta, sino que aconsejaba unirse las personas a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. La gran comisión en esto es bastante clara cuando dice en Mateo 28, versos 18 hasta el 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y esa expresión por tanto, id, significa mientras vamos por la vida,
pues una iglesia de Cristo hace discípulos, los bautiza, enseña todo lo que Jesús mandó y Él promete estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién tenía la autoridad? Pues para Menno Simon, un personaje notable de los bautistas holandeses, la autoridad la tenía seria y decididamente una iglesia del Señor Jesucristo y nunca una persona y jamás una organización o lo que denominan en estos tiempos un famoso, entre comillas, ministerio. La autoridad de predicar el evangelio, de bautizar, de hacer discípulos, de enseñar, la tiene una iglesia del Señor Jesucristo. Esto era muy claro para Menno Simon, quien en lugar de organizar una nueva congregación por fuera, una nueva religión por fuera de la iglesia de Cristo, siempre acostumbraba a quienes les predicaba el evangelio a invitarlos a unirse a una verdadera iglesia del Señor Jesús y a practicar el bautismo de acuerdo a lo ordenado por la palabra del Señor. Fueron muy notables los bautistas holandeses en lo que tuvo que ver con la lucha por la libertad religiosa, es decir, por la separación absoluta del Estado. Si una iglesia de Cristo no está separada absolutamente del Estado, y eso no quiere decir que no hay que respetar las leyes, que no hay que pagar los impuestos, eso no quiere decir que hay que irse en contra de la ley, siempre y cuando la ley sea benéfica y de construcción humana a la vida del individuo, pues no va a haber ningún problema porque no se estará cometiendo ninguna injusticia. Pero a partir del momento en que las leyes o impidan la predicación de la palabra del Señor, o impidan la congregación, o impidan que la iglesia pueda desarrollar la gran comisión que Él le ha entregado, pues sencillamente la iglesia del Señor Jesucristo deberá tomar cartas en el asunto. Pero estos hermanos bautistas holandeses estuvieron radicalmente separados del Estado y en ningún momento tuvieron alianzas con entidades gubernamentales, ni mucho menos con el Estado, para tratar de mantenerse en la predicación del Evangelio. Otro de los hechos significativos que se mencionan es su ida a Inglaterra. Entonces, era bastante fácil, por decirlo de esa manera, pues huir a Inglaterra por la persecución de las religiones de la época. Así que en ese momento, cerca del año 1572 ya, por ejemplo, el príncipe de Orange se independiza de España y pone fin a una de las persecuciones más violentas contra los bautistas holandeses. Sería ya cerca del año 1123 cuando se decreta el celibato en uno de los famosos concilios occidentales que esta iglesia o las iglesias bautistas holandesas definitivamente rechazan. Allí se atenta contra la palabra de Dios una vez más, pero las iglesias bautistas de Holanda se mantienen firmes en la sana doctrina a pesar de la persecución y a pesar de del prestigio de uno de los concilios occidentales más famosos que se celebró en el año de 1123. Son entonces generalidades de los bautistas holandeses que nos demuestran a nosotros su origen en el Señor Jesucristo, iglesia por iglesia, siglo por siglo, ejerciendo esa autoridad que el Señor le entregó y también permaneciendo en la sana doctrina para poder agradar a Dios y no a los hombres. Muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor nos siga bendiciendo a todos grande y ricamente.